Revelado, el siniestro hecho oculto de un marido maldito y su embrujada historia de BRUJR y con acento A en un rincón olvidado de San Salvador, donde los ecos de risas se entrelazan con sombras perturbadoras. Beatriz vive en un hogar que una vez fue un refugio. La casa de su abuela, antes llena de amor y alegría, ahora se siente como una prisión, asediada por el miedo que ronda el barrio. Atrapada en su rutina, Beatriz trabaja largas horas en un taller de costura, siempre pensando en Diego, su pequeño de 6 años. Desde la misteriosa desaparición de su esposo, cada día ha sido una lucha por mantener su hogar y la inocencia de su hijo intactos. Pero las noches son diferentes, las sombras parecen cobrar vida y el aire se siente más pesado. Una noche, mientras la brisa susurraba secretos que no deberían ser revelados, un nuevo vecino apareció. Samuel, un comerciante con un aire de honor, comenzó a dirigir miradas curiosas hacia Diego. Beatriz sintió un escalofrío al contemplar esos ojos lascivos que parecían penetrar más allá de la piel. Su instinto maternal, agudo y rabioso, la alertaba. No, 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 se repetía. Cada mirada furtiva de Samuel intensificaba su terror, haciendo que sus noches se llenaran de murmullos inquietantes y ecos de peligro. Mientras revisaba un viejo álbum en el desván, el destino le entregó una revelación oscura. Un libro polvoriento, cubierto de telarañas, se asomaba entre los objetos olvidados. Al abrirlo, páginas llenas de dibujos grotescos y palabras en un idioma extraño la absorbieron. Era un grimorio de brujería. No puede ser, murmuró Beatriz, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Allí, encontró advertencias sobre maldiciones que atormentan a los hombres de su familia, y su corazón se detuvo al leer que el último esposo de una mujer, perdido por 3 años, regresaría no como un amante, sino como un ser sediento de venganza. Justo cuando pensaba que el horror no podría intensificarse más, los eventos extraños comenzaron. Susurros apagados resonaban desde el cuarto de Diego. ¿Qué está pasando?, se preguntaba, la desesperación apoderándose de su mente. Una noche, mientras la cena burbujeaba en la estufa, el silencio se volvió ensordecedor y la luz comenzó a parpadear. Beatriz dio un paso atrás, el miedo envolviéndola como una serpiente. Entonces, un grito ahogado la sacudió. Al abrir la puerta del pasillo, un aire helado la rodeó. Estaba sola, pero la presencia de su esposo desaparecido parecía flotar en la oscuridad. No, 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 pensó, mientras una sombra se deslizaba en el rincón de su visión. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El corazón de Beatriz latía con fuerza mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las sombras, antes inofensivas, ahora se transformaban en figuras amenazantes. La comunidad, marcada por la violencia y el miedo, parecía vivir en un limbo de secretos inconfesables. La anciana del patio de al lado, conocida como la bruja del barrio, podría ser su única salvación o su condena. Un golpe sordo en la puerta la sacó de sus pensamientos. Beatriz, he vuelto, resonó una voz quebrada, aterradora y familiar. Era él. Se detuvo en seco, sumida en una tormenta de dudas. Debía abrir la puerta y arriesgarse a perder todo lo que amaba, o dejar que el pasado reclamara su vida y la de su hijo en la oscuridad. La decisión pendía en el aire. Beatriz sintió que el aire se le escapaba en ese instante en que la voz de su esposo penetró en la oscuridad. El corazón le palpitaba hasta el punto de casi romper su pecho. No, 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 repetía en su mente,
como un mantre para ahogar su pánico. La figura detrás de la puerta pudo ser una ilusión, un eco del sufrimiento que había acumulado durante los años de su ausencia. Pero, ¿y si no lo era? El golpe en la puerta resonó nuevamente, más fuerte esta vez, como si una fuerza invisible estuviera empujando para entrar. La madera crujió y tembló, mientras Beatriz se encontraba atrapada entre la verdad y el terror. Diego, llamó, su voz temblando. Pero el niño no respondía. Un susurro frío atravesó su mente, ¿y si hoy no eras tú quien lo protegía? Desesperada, se acercó a la puerta, sintiendo que sus piernas se volvían de plomo. El horror se multiplicaba, sumando cada segundo que pasaba sin abrir. «Ábreme, Beatriz», dijo la voz de Joaquín. Amplificó todo su dolor, todo el sufrimiento que había atravesado. Era un canto de sirena, atrayéndola hacia un abismo palpable. «¿Eres tú realmente?», logró preguntar, su voz fría y llena de incertidumbre. No le respondió de inmediato. El silencio se extendió como un manto helado, envolviendo la casa en una atmósfera aún más aterradora. Beatriz pudo escuchar el murmullo del viento y la leve crujir de los muebles en la casa, pero la respuesta nunca llegó. Cuando finalmente reunió el valor para abrir la puerta, su mano temblorosa se encontró con el frío metal del picaporte. Justo en ese momento, un grito a sus espaldas la hizo girar. Era Diego, su rostro un mapa de terror. «Mamá, no lo abras», chilló, sus ojos redondeados como platos, llenos de una sabiduría que no era propia de un niño de su edad. Instintivamente, Beatriz retrocedió, cerrando la puerta a toda prisa. «Diego, ¿qué sucede?», preguntó, sintiendo que el miedo le calaba los huesos. El niño comenzó a gesticular frenéticamente. «Algo está mal». Lo escuché hablarse a sí mismo, dijo cosas raras, cosas oscuras. «No es papá». Las palabras de su hijo la golpeaban como un rayo. Lo que ella no sabía. Se detuvo en seco, dándose cuenta de que había estado buscando respuestas donde quizás no existían. «Querido», dijo Beatriz, con voz temblorosa, «tenemos que irnos de aquí. Debemos salir, ahora». Empezaron a retroceder, esquivando cada sombra que parecía acecharlos, el eco de las palabras de Joaquín resonando en la lejanía, pero de repente, un ruido rompió la atmósfera tensa. Un rasguño, seguido de otro, llegaba del interior de la casa. Era como si algo estuviera tratando de salir, una presencia que se aferraba a su hogar. «Mamá, lo huele. Huele a ataque, algo se aproxima», murmuró Diego, y el terror escaló aún más. Sin saber qué hacer, corrieron hacia la ventana, pero el vidrio parecía nublarse, como si unas manos invisibles lo estuvieran cubriendo. La luz exterior se desvanecía rápidamente, y las sombras comenzaban a extenderse con vida propia, justo cuando estaban a punto de darle la espalda a esa casa que había atanado su historia. Un golpe aterrador resonó en el umbral. «Beatriz». «Diego». «Abre la puerta, no estoy solo», gritó la voz de Joaquín, esta vez acompañado de murmullos desgarradores. El alarido llenó el aire, llenándolos de una terrorífica confusión. Temblando, Beatriz sopesó su siguiente movimiento. ¿Sería su esposo el que realmente estaba detrás de la puerta o simplemente la máscara de una maldición? El terror no solo residía en lo que pudiera encontrarse al otro lado, sino también en el niño que tenía al lado. ¿Quién podría ser el próximo en convertirse en una víctima? La angustiante pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría confiar en lo que su corazón le decía o en lo que la sabiduría que venía de aquel grimorio le advertía sobre el destino oscuro que aguardaba a su familia? Un nuevo grito resonó, esta vez de otra parte de la casa. «Mamá, está viniendo». ¿Pero quién? ¿Era Joaquín o algo más que acechaba desde las profundidades del horror? La decisión final estaba cerca, y el tiempo se les escapaba. Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la oscuridad lo engullía todo.
Beatriz sintió que cada segundo se convertía en una eternidad. El último grito de Diego aullaba en su mente, y el eco de esa voz distorsionada en la puerta parecía rodearla, presionando su pecho como un abrazo cruel. ¿Qué estaba sucediendo? Una sombra crecía en el fondo de su pecho, reclamando su voluntad de huir. Tenemos que escondernos, murmuró Beatriz, dirigiéndose a un oscuro rincón de la habitación, un pequeño espacio detrás de la desgastada mecedora que siempre había estado en la casa. Al acercarse a su hijo, vio que su rostro, antes pálido, ahora se tornaba gris, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto tóxico. Diego se encogió de hombros y miró a la puerta, la esencia del miedo era palpable en su piel, casi podía rozarla. Es él, mamá. Estoy seguro, dijo, su voz un susurro tembloroso. Beatriz cerró los ojos por un momento, tratando de calmar la agitación que crecía dentro de ella. Necesitaba creerle, necesitaba aferrarse a esa luz que aún le quedaba. Entonces, un suave, pero insistente golpe sobre la puerta resonó de nuevo. Beatriz, déjame entrar. La voz de Joaquín ahora sonaba casi suplicante, un rasguño de humanidad en el tono agrio, una trampa que podría deshacer cualquier duda en su mente. Sin embargo, los ojos de Diego, llenos de terror, la anclaron firmemente en la realidad. Es una trampa, dijo el niño, aferrándose a su mano. No lo escuches. Miente. Beatriz se detuvo en seco, el sudor frío goteando por su frente y entrelazándose con la desesperación que la envolvía. Pero es tu padre, intentó justificar, tratando desesperadamente de mantener la esperanza, mientras el golpe se convertía en un ritmo, como el latido de un corazón moribundo. No puedo dejarlo fuera, murmulló, el niño se rebeló en su feroz decisión. Mamá. Lo que acabo de escuchar no es él, tiene algo oscuro dentro. Por favor, confía en mí. Un silencio ensordecedor ocupó la habitación. La voz de Joaquín dejó de resonar y, con ello, también el golpe. Era como si la casa hubiera contenida la respiración, preparando el terreno para lo que vendría. Beatriz sintió una sombra moverse detrás de ella. Se dio la vuelta y miró al niño. Con un impulso, arrojó los cojines de la mecedora al suelo, creando una barricada improvisada. Rápido, escóndete aquí, hijo. Voy a ir a mirar, dijo Beatriz con determinación. Pero la estúpida valentía del momento retumbaba en su mente, el deseo de salvar a su familia se enfrentaba a la realidad de que quizás ya no había vuelta atrás, difícilmente podía alzar la voz, por lo que decidió que lo mejor era usar señales, un movimiento que le indicara a su hijo que todo iba a estar bien. La necesidad de proteger a Diego siempre había sido su prioridad, sin embargo, la idea de tener que enfrentar a Joaquín la hacía cuestionar todo. Mientras tanto, la atmósfera se tornaba densa. Un susurro, apenas audible, flotó en el aire. No puedes hacer eso, querida Beatriz. Siempre estaré contigo. Era la voz, de nuevo, pero esta vez sonaba como un eco perdido en el tiempo. Como si el Joaquín que había amado estuviera hablando desde otra dimensión. Diego la miró, temeroso, los dedos trémulos. Mamá, no sé si podremos salir de aquí. Sin tiempo para reflexionar, Beatriz empezó a acercarse con precaución hacia la puerta. No sabía si iba a abrirla o permanecer allí, pero la presión y los recuerdos la arrastraban. Diego, quédate aquí, no te muevas, le ordenó. Aunque no sabía si él escuchaba, cuando su mano tocó el metal frío, las luces parpadearon, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo estaba entrando, algo que no debía estar allí. Entonces, el rasguño se intensificó y una onda de aire pesado irrumpió en la habitación, como si un ser oscuro se estuviera arrastrando hacia ellos. Mamá, gritó Diego, su voz atravesando la oscuridad. Justo cuando la puerta empezó a abrirse lentamente, como si una fuerza externa la obligara a hacerlo. La figura se dibujó en el umbral, ensombrecida, casi irreconocible. Beatriz se estremeció y, mirando hacia el niño, supo que esto era solo el principio.
¿Es él o algo peor?, pensó mientras la sombra avanzaba. La respuesta la encontraría en la siguiente revelación, viviéndola en carne y hueso, cara a cara con aquello que había jurado jamás permitir que traspasara el umbral de su vida. Y mientras la oscuridad cerraba el espacio entre ellos, una risa distorsionada llenó la habitación. «Me los llevaré a los dos», susurró una voz que retumbó en sus corazones. ¿Podrían sobrevivir a esta maldición desatada? La figura en el umbral se distinguía cada vez más, pero no había forma de confundirla con el Joaquín que Beatriz había amado. Sus ojos, usualmente cálidos, ahora chisporroteaban de una intensidad oscura, como si una llama interna luchara por salir. Beatriz sintió que el aire se volvía espeso como un batido, y cada respiración se convirtió en un esfuerzo monumental. «Mamá, no salgas». Diego tiró de su falda con desesperación. Su pequeño cuerpo temblaba, y la madre sintió que el miedo se desbordaba de él, en una súplica silenciosa que le atravesó el corazón. La risa distorsionada resonaba, eco de lo que había sido, pero que ya no era capaz de ocultar la naturaleza maligna que ahora la acompañaba. «El amor no se apaga, Beatriz. Siempre estoy aquí contigo. Siempre». La voz se retorcía en un juego cruel, un susurro enredado en mentiras. «¿Qué te han hecho?», preguntó Beatriz, cada palabra salía como un susurro quebrado. La desesperación le llenaba la garganta, pero aún había un hilo de esperanza. «Me han mostrado la verdad», respondió Joaquín, avanzando un paso. «La vida es dolorosa y hermosa, pero tú tienes la oportunidad de unirte a mí. Dejar el sufrimiento atrás. Ven a mí, Beatriz». Diego se interpuso, mirándole fijamente a los ojos. «No eres mi padre. Eres un monstruo», gritó. Beatriz sintió un estremecimiento en su interior, cada palabra del niño resonaba con una claridad aterradora. «Eres un maldito», dijo Beatriz, sintiendo que la rabia comenzaba a reemplazar su sorpresa. La luz suave del día exterior parecía apagarse, y con ello la esperanza que había mantenido cerca. No podía dejar que esa cosa se acercara a su hijo, no podía permitir que el amor se convirtiera en su perdición, pero el voz siniestra no se detuvo. «La casa está viva, querida Beatriz. Te ofrece una oportunidad, una aplicación infinita de poder. ¿No lo sientes? Su energía nutre cada rincón y cada sombra». Él se acercó más al umbral, estipulando una conexión inquebrantable con aquel lugar desde lo más oscuro. Con un movimiento rápido, Beatriz se dio cuenta de que tenía que actuar. Sin pensar, empujó a Diego detrás de la mecedora, blandiendo una lámpara en su mano. «Quédate aquí y no salgas. Lo que sea que haya tomado a tu padre no es lo que crees». Joaquín se detuvo en seco, su rostro deformándose con un rictus de dolor y alegría. «Eres tan valiente, Beatriz. Tan dispuesta a luchar. Pero no puedes luchar contra el inevitable». La tensión creció, la habitación vibraba con una energía palpable, casi cercana a lo sobrenatural. Beatriz podía sentirlo, como si cada rincón de la casa resonara con el eco de antiguos rituales y sacrificios. Sudor frío recorría su frente mientras miraba a Diego, que estaba paralizado detrás de la barricada improvisada. «Escúchame, mamá», murmuró el niño, entrecerrando los ojos, «no lo dejes entrar. Él no es tu verdadero amor. Es una sombra». La risa de Joaquín tronó nuevamente, llena de burla. «La inocencia del niño es conmovedora. Pero no te preocupes, Beatriz. Pronto serás parte de este mundo, como he enseñado a otros antes. Las sombras nunca se detienen». Con cada palabra, la habitación perdió un poco de su luz, como si la oscuridad tuviera una fuerza propia que devoraba cada destello de esperanza. Beatriz sintió su corazón latir con fuerza, un tambor que presagiaba el fin. «Una broma cruel», pensó. Justo en ese momento, un fuerte golpe resonó en la pared de la habitación, vibrando hasta los cimientos. Beatriz miró hacia el sonido,
su estómago revoloteando con un miedo visceral. No hay salida, Beatriz. La voz se elevó, casi gritando en el eco del terror. Fue entonces cuando, en medio del caos, una sombra más oscura se deslizó por el rincón de la habitación, avanzando hacia ella como un depredador paciente. Todo su ser le decía que utilizará la lámpara, pero un nuevo terror se cernía sobre ella. Podría ser que la propia casa no les fuera tan amiga como pareció. Como un último esfuerzo, levantó la lámpara en un destello, dispuesta a enfrentarlo. Desconocido, pero se encontró mirando un par de ojos conocidos, un reflejo de Diego brillando con un resplandor que nunca había visto. «Mamá», grita, y el eco resonó como un grito de guerra, justo antes de que la sombra oscura se lanzara hacia ellos en una picada mortal, y en ese instante, lo eterno se deslizó en el abrigo de su desesperación, llevándola hacia un nuevo horror a solo un paso de la verdad que descubrirían ahí. ¿Qué otros secretos ocultaba la casa y quién o qué podría realmente ser Joaquín en esta danza macabra de sombras? La lámpara brilló intensamente, proyectando sombras que danzaban temerosas en las paredes. Beatriz sintió como cada rincón de la habitación parecía retorcerse, aplaudiendo la lucha inminente que se avecinaba. La voz perversa de Joaquín seguía resonando, prometiendo una eternidad de sufrimiento al mismo tiempo que tentaba con la promesa del poder. Pero nada de eso era real. Su verdadero amor no podía estar tan despojado de humanidad. «Diego, corre», gritó Beatriz, utilizando toda su fuerza para mantener a raya lo que podría venir. Aunque sus palabras eran un llamado a la acción, había un nudo en su estómago que la paralizaba. Su instinto de madre le decía que la única manera de salvar a su hijo era enfrentar al monstruo en el umbral. De pronto, la sombra se abalanzó sobre ellas. Beatriz sintió como el aire a su alrededor se hacía irrespirable, como si las paredes mismas intentaran aplastarlas. Un profundo rugido emergió de la oscuridad, un ruido gutural que parecía reírse de su desesperación. Diego, con sus ojos brillando como luces en la penumbra, se levantó y corrió hacia la puerta trasera. «No, Diego, vuelve». Pero era demasiado tarde. La sombra ya había capturado la atención del niño. En ese momento, Beatriz sintió que el tiempo se detuvo. La casa comenzó a vibrar a su alrededor, como si también ella estuviera viva, alimentándose de su miedo y de la ansiedad que permeaba los espacios. Un miedo crudo. Supo que la oscuridad era poderosa, que había consumido a Joaquín en su esencia más profunda, pero no podía dejar que se llevara a su hijo. «No permitiré que te lo lleves», gritó, haciendo punta de la lámpara hacia la figura que se acercaba. Justo en el instante en que la sombra tocaría a Diego, una luz espesa brotó de la lámpara. Beatriz sintió una corriente eléctrica que le atravesaba el cuerpo, como si el objeto estuviera cargado con el deseo de proteger. Al chocar con la sombra, hubo un grito ensordecedor, un eco que resonó en la casa y provocó que las luces titilaran al unísono. «Esto no se acaba aquí». La voz de Joaquín se alzó, ahora más llena de furia que nunca. «La casa nos acepta. Siempre ha estado esperando». Como si las paredes respondieran, un estruendo sacudió la estructura, y Beatriz dio un paso atrás, sujetando a Diego con fuerza. Los objetos comenzaron a caer, dispersándose por el suelo, como si la casa arrojara su propia rabia a través de los escombros. «Mamá, ¿qué está pasando?». La voz de Diego temblaba mientras observaba la escena con miedo. Su inocencia chocaba con la brutal realidad de lo que enfrentaban. «Es solo la casa, hijo, solo la casa», murmuró Beatriz, aunque su corazón decía otra cosa. Si la casa era el verdadero mal, entonces, ¿qué podían hacer? La energía que antes pareciera ofrecer refugio ahora pulsaba con una hostilidad palpable, y en un momento de horror y claridad, Beatriz entendió que la casa no solo había devorado a Joaquín, sino que también había marcado a su familia para que se convirtieran en parte de su oscuro legado. A medida que tocaba las paredes frías, pudo sentir el latido de los que habían venido antes, atrapados en un ciclo de sombras que no cesaban. La lámpara se apagó de repente.
La oscuridad inundó la habitación nuevamente, dejando a Beatriz y a Diego en un vacío gélido. Ellos, ahora vulnerables, se miraron a los ojos, buscando la conexión que susurros terribles trataban de romper. «¿Qué hacemos ahora, mamá?», preguntó Diego, con lágrimas en los ojos. «Debemos encontrar la salida», respondió, aunque una duda empezaba a florecer en su mente. ¿Sería suficiente escapar de esta casa o había decisiones más oscuras que los aguardaban? Y justo cuando creían que la oscuridad les había ganado, una visión espeluznante apareció ante sus ojos. Un reflejo débil, como una ventana al pasado, se formó en el muro. Eran figuras de personas, sombras de aquellos que habían sucumbido a la maldad que envolvía el hogar. «Debemos irnos, ahora», dijo Beatriz, su voz tensa mientras contemplaban el horror que se desplegaba ante ellos. Pero cuando giraron sobre sus talones, la sombra de Joaquín se abrumó, flotando entre ellos y la puerta. ¿A dónde creen que van? La casa les pertenece. Era el punto de no retorno. Comprendieron que el verdadero terror apenas comenzaba, y la casa no iba a dejarlos ir tan fácilmente. «Diego, corre», exclamó Beatriz, empujando a su hijo hacia adelante. Pero justo cuando ella intentó seguirlo, la sombra se estiró y atrapó su brazo, tirando de ella hacia atrás. La risa resonó en sus oídos, una risa que prometía que su historia en la casa recién comenzaba. Ahora, frente a un nuevo horror, la verdad sobre lo que Joaquín había descubierto se revelaría más cruel que las sombras que atormentaban a Beatriz y Diego. Las paredes esperaban y ellas no olvidaban a los que habían pasado por allí. ¿Qué secretos aún quedaban por desvelar tras el velo de esta oscuridad? 10 años. Esa fue la última cifra que resonó en el alma de Beatriz mientras la sombra la aprisionaba, pulsando tensión contra su piel. 10 años atrapado, pensó, reviviendo cada día de angustia que había oído de la vecina. Esa voz susurrante que contaba sobre cómo Joaquín había empezado a cambiar. Pero ahora, ante esa sombra, todo se tornaba más real y letal. «Suéltame», gritó, agarrándose con fuerza a su hijo. Cada palabra se deslizaba entre sus labios como un grito de auxilio hacia la oscuridad misma. La sombra de Joaquín se retorció, como si disfrutara su lucha, y el eco de su risa siniestra llenaba la habitación. Beatriz se forzó a recordar. Había llegado a esta casa llena de sueños, imaginando un futuro brillante con Joaquín y Diego. Pero todo eso había desaparecido bajo la presión de la oscuridad que se había apoderado de su esposo. ¿Qué le había pasado a aquel hombre lleno de vida y amor? La respuesta estaba aquí, en cada grieta de las paredes que parecía susurrar secretos de sangre y rituales inconfesables. «Mamá». La voz de Diego rompió su trance. Observó a su hijo, su pequeño valiente, y comprendió que no podía rendirse. No podían dejar que esa sombra los consumiera como lo hizo con Joaquín. «Piensa, Beatriz, piensa», se reprendió a sí misma mientras buscaba una solución en medio del caos. La lámpara, abandonada en el suelo, había sido su salvación. Sintió que una chispa de determinación crecía dentro de ella. «Diego, el sótano», le gritó, apurada, mientras la sombra seguía tensando su agarre, tirando de ella hacia el abismo que prometía. «Vamos ahí». Con su visión borrosa y el corazón latiendo fuerte, se lanzó hacia la puerta que daba al oscuro y frío sótano. La desesperación le otorgó fuerza, y Diego, entendiendo la urgencia, corrió a su lado. La sombra, furiosa, pareció encogerse un instante, como si la casa temiera el movimiento. «No dejaremos que esto acabe aquí». Beatriz lanzó una mirada desafiante a Joaquín, sus ojos brillando con una rabia que nunca había sentido. Otro grito desgarrador resonó, pero en lugar de paralizarla, la empujó. Bajaron las escaleras en una caída descontrolada. El aire era denso, húmedo, y la luz diminuta del sótano ofrecía un atisbo de refugio. A medida que sus pies tocaban el suelo, la atmósfera cambiaba, como si la casa intentara contener el aire, expectante y ansiosa.
¿Dónde estamos, mamá?, preguntó Diego, asustado, aferrándose a su mano. No lo sé, pero tenemos que encontrar algo. Cualquier cosa que nos ayude a luchar. En su mente, recordó lo que había oído. Los objetos antiguos que la gente dejaba allí, tal vez algo que pudiera ser usado contra el horror que los acechaba. Mientras rastreaban las paredes, encontraron estantes cubiertos de polvo, trastes olvidados, historias perdidas. Beatriz buscó en cada rincón, en cada hueco de la oscuridad hasta que, de pronto, sus dedos se posaron sobre un objeto frío y pequeño, una figura de una mujer con un espejo en la mano. ¿Qué es esto?, murmulló Beatriz, recogiendo la figura. Mamá, mira. Diego apuntó a un rincón donde una tenue luz comenzaba a emerger. Una sombra distorsionada se reflejaba en la figura de la mujer, y Beatriz sintió que la presencia del mal golpeaba su pecho. Inmediatamente, el miedo se coló nuevamente en su corazón, pero el destello de la figura le trajo otra idea. Diego, toma la figura. Lucirá un camino, como un espejo. Si encontramos la verdad sobre Joaquín, tal vez podamos salvarlo y salir de aquí. Diego asintió, su descubrimiento había despertado algo antiguo en su madre. Pero mientras giraban hacia la luz, la sombra desgarradora de Joaquín pareció cobrar vida al escuchar su intento de resistencia. No podrán salvar nada, este lugar les pertenece. Fui yo quien le dio la bienvenida a este juego, resonó la voz en un eco aterrador. No somos tus piezas de juego, gritó Beatriz, mientras sus ojos se fijaban en la luz creciente delante de ellos. Pero justo cuando parecía que la luz podría ofrecerles salida, las paredes crujieron, y la casa comenzó a temblar violentamente. El reflejo del pasado en el espejo reclamaba más, y la sombra de Joaquín no iba a rendirse tan fácilmente. La entrada a la verdad parecía cada vez más distante, y la desesperación se apoderó de Beatriz. Lograrían escapar antes de desvelar el oscuro secreto que ataba a Joaquín a la casa. Mientras la sombra se alzaba, imponente y amenazante, Beatriz sintió que el tiempo se detendría de nuevo. La historia que habían vivido se retorcía para convertirse en un ciclo eterno de horror, y la lucha apenas comenzaba. ¿Cuál era el secreto que Joaquín había escondido tan celosamente, y que otras sombras acechaban en su camino? La casa parecía reír, sumida en su locura, y el eco de esa risa continuaba resonando en el alma de Beatriz. El ciclo de terror aún no había terminado. El caos se apoderó del sótano. Beatriz sintió la presión de la sombra intensificarse alrededor de ella, como una serpiente que se enrosca con más fuerza con cada intento de escapar. Diego, aunque pequeño, mantenía la figura en alto, su luz titilante parecía luchar contra la oscuridad, aunque apenas iluminaba su entorno. «Mamá, ¿qué hacemos?» Su voz fue un susurro tembloroso, cargado de miedo. «Confía en mí, Diego. Tiene que haber algo aquí que nos ayude». La determinación en su voz era frágil, casi quebradiza, pero necesaria. La memoria de Joaquín, su risa, sus caricias, se entremezclaba con el horror que ahora era su realidad. La creciente luz proveniente del espejo reflejaba el pasado, era un camino que necesitaban seguir. Examinaron más a fondo el sótano, buscando objetos que pudieran tener valor. De repente, un estante se tambaleó y un viejo libro cayó al suelo. Beatriz se acercó y lo recogió. La cubierta de cuero estaba desgastada, pero su título brillaba en dorado: Rituales de la Oscuridad. «Diego, ven aquí. Hay algo». Abrió el libro con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de inscripciones y dibujos de seres que parecían salidos de pesadillas, pero una en particular llamó su atención. Era una ilustración de una figura semejante a la figura de la mujer que sostenía a Diego, rodeada de velas y símbolos extraños. «Ese es un conjuro», murmuró Beatriz. En su interior, una chispa de esperanza se encendió, pero también el pánico. Podría ser lo que Joaquín usó para abrir la puerta a esta oscuridad. Diego frunció el ceño. «¿Podemos usarlo contra él?».
No lo sé. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podría ser peligroso. ¿Y si la sombra no nos deja escapar si fracasamos? Justo en ese momento, la risa de Joaquín reverberó de nuevo, fuerte y burlona. ¿Creen que pueden jugar con fuerzas que no comprenden? Son solo dos marionetas en mi espectáculo. La sombra se alzó con más fuerza, pateando la tierra oscura del sótano. El frío se intensificó, como si la misma casa estuviera empujando su odio hacia ellos. «Dame la figura, Diego», exclamó Beatriz, su voz era más firme ahora. «Tal vez si combinamos el poder del espejo con este ritual, podamos romper la conexión que tiene Joaquín contigo y la casa». Diego, con los ojos llenos de incertidumbre pero decidido, le pasó la figura. Al instante, la luz emanada pareció vibrar en un tono más brillante, como si se uniera a su madre en esta lucha desesperada. «Aquí, en este rincón», dijo ella, tomando un par de velas arruinadas que encontró. Con un movimiento rápido, encendió una. «Debemos formar un círculo y leer el conjuro», le indicó. El niño hizo lo mismo, mientras la casa seguía sacudiéndose. Beatriz sintió que un poder desconocido comenzaba a emanar de la figura. Se tomó un momento, respiró hondo, y comenzó a pronunciar las palabras del conjuro. Cada sílaba resonaba con un eco potente en el sótano, creaba vibraciones en el aire. Que esta sombra suelte su presa y revele la verdad olvidada. La oscuridad se retorció ante su invocación, gritos apagados salían de las paredes. La figura en su mano pareció cobrar vida, los ojos de la mujer en el espejo destellaban destellos de luz. Pero, inesperadamente, la sombra de Joaquín se volvió feroz, agarrando a Beatriz por la muñeca. «No dejaré que destruyan lo que he creado». Beatriz, luchando con cada fibra de su ser, mantenía la voz firme, continuando el conjuro. De repente, la figura del espejo brilló con intensidad, transportando la luz a través de la sombra, haciendo que su presa empezara a tambalearse. La oscuridad se agachó, como si le estuviera temiendo. «Mamá, sigue». «No te detengas», gritó Diego, su voz ahora era un faro de esperanza. Beatriz apretó los dientes. «La verdad está en el espejo, Joaquín. Muestra tu verdadera forma». La presión aumentó, las paredes comenzaron a crujir más y más, como si la casa estuviera a punto de explotar. Y, en un instante, la luz se intensificó tanto que todo lo demás pareció desvanecerse en un instante de blanquecina claridad. Cuando la luz se disipó, Beatriz se encontró en una habitación distinta, un lugar que definitivamente no era el sótano. Diego a su lado, pero Joaquín no estaba. Solo una sombra, una puerta entreabierta al fondo. «¿Dónde estamos?», susurró Diego con voz temblorosa. El rostro de Beatriz se tornó pálido mientras avanzaba. La casa parecía tener más secretos, y el oscuro juego apenas comenzaba. ¿Qué habría detrás de esa puerta, y qué hizo Joaquín realmente para atarse a su terror? La respuesta aguardaba en la siguiente oscuridad, y el eco de una risa, esta vez más baja, resonaba en el aire, prometiendo más horrores. 10 pasos fueron suficientes para posicionarse frente a la puerta entreabierta. Beatriz sintió como si cada ladrillo del suelo pulsara con una energía oscura, invitándola a cruzar el umbral. El aire era más fresco, pero helado, como si estuviera abriendo la entrada a un mundo diferente, uno inexplorado, donde las sombras bailaban en las esquinas invisibles. «Solo un momento», Diego dijo, intentando tranquilizar su propio corazón acelerado. La luz de la figura en las manos de su hijo titilaba débilmente, una chispa de resistencia frente a la escena grotesca que se desplegaba antes de ellos. La penumbra en el interior de la habitación parecía querer devorarlos, y con cada intento de avanzar, una voz interna le advertía que se detuviera. Fue entonces cuando escucharon un murmullo. Frases entrecortadas se enredaban en el aire, como un canto lejano de almas perdidas. Beatriz entrecerró los ojos, esforzándose por discernir las palabras y al mismo tiempo alejándose de la idea de que Joaquín podría regresar.
No me gusta mamá, ¿oíste eso?, preguntó Diego, apretando su mano, con los ojos muy abiertos. Sí, pero tenemos que seguir. Debemos averiguar qué es. Sus manos temblaban mientras empujaba la puerta, que chirriaba como si tuviera vida propia. Al abrirse completamente, el lugar reveló un conjunto de paredes cubiertas de símbolos extraños, grabados en una mezcla de escritura familiar y un idioma que no podía entender. El ambiente se tornó más pesado, y una tabla crujía bajo sus pies. A medida que entraban, un fuerte viento emergió del fondo, llevando consigo un perfume de hierbas marchitas y un eco de risas burlonas. Todo está bien, Diego. Solo mantente cerca de mí. Al avanzar, notaron una mesa en el centro, cubierta de velas consumidas y un altar que parecía haber sido utilizado recientemente. Delante de ellos, una imagen de Joaquín sonreía, suspendida entre llamas dibujadas en el aire. Reconocerlo, incluso en esa imagen, les dejó un nudo en el estómago. Mamá. Mira eso. Diego apuntó hacia una esquina de la habitación, donde una sombra crecía, como una extensión grotesca de la figura de Joaquín. A medida que se acercaban, la risa se transformaba en un llanto lacerante, resonando por las paredes, como una advertencia, pero también como un canto de bienvenida. Es como si estuviera haciendo una fiesta en nuestra cuenta, murmuró Beatriz, intentando ocultar su propio terror. Quizás nos quiere hacer un trato. ¿Un trato? Diego frunció el ceño, confundido. ¿Qué tipo de trato? Algo que no podemos permitir. Lo que Joaquín busca, no es solo el control, es posesión. Beatriz lo miró fijamente. Su decisión estaba hecha, no permitiría que el legado de su esposo tuviera poder sobre ellos. Si el ritual que encontramos funciona, debemos interrumpir su juego. Al final de la habitación, en un rincón oscuro, había un espejo que parecía absorber toda la luz. Sus bordes estaban cubiertos de polvo, pero al mirarlo, Beatriz le pareció que pulsaba, como si esperara algo. Diego, ven aquí. ¿Ves eso? Debemos encontrar la manera de conectarlo con la figura. Pero antes de que pudieran avanzar, la sombra en la esquina cobró vida, tomando forma. Una mano alargada emergió, como si estuviese retorciéndose para tocar. No, no. Regresen, bramó la voz de Joaquín, ya no era un eco, sino un grito lleno de rabia. El aire se hizo electrificado, y Beatriz sintió que su cuerpo respondía al llamado del espejo. ¿Qué estás haciendo, Joaquín?, gritó, intentando aferrarse a su razón. Pero el fenómeno ante ellos crecía, devorando su luz, y el reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse, llamándola en un nombre que resonaba con dolor. El fuego en la imagen de Joaquín se intensificó, iluminando la sombra que avanzaba. «Regísate. Tú eres parte de esto», gritó, mientras que Beatriz, agarrando la figura con fuerza, empezó a susurrar una oración cargada de desesperación, con la esperanza de cambiar el rumbo del destino que se avecinaba, pero la risa burlona arrebató la sala. «¿Creíte que esto acaba aquí?» La oscuridad siempre encuentra un camino. Una explosión de sombras se lanzó hacia él, el espejo resonó, y Beatriz, en un último intento, alzó la figura hacia él, sintiendo como el poder comenzaba a acumularse. «No lo permitiré». Un grito atravesó el aire, y en cada pulso de energía, la habitación temblaba y se llenaba de un llanto ensordecedor. La puerta que habían cruzado se cerró de golpe. Sin embargo, antes de que pudieran darse cuenta de la magnitud de lo que estaban enfrentando, un eco cortante resonó en sus mentes. Esto no ha hecho más que comenzar. El terror se ahondaba, mientras todo a su alrededor implosionaba en un abismo de oscuridad, dejando a Beatriz y Diego al borde de una decisión irreversible. ¿Serían capaces de enfrentarse a la verdad que se ocultaba en el espejo, o caerían en la trampa tejida por su antiguo amor? El eco de una risa lejana les prometía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, inundando la habitación con un frío abrasador. Beatriz no podía apartar la vista del espejo,
que ahora parecía bullicioso, como si una tormenta de sombras estuviera preparándose en su interior. A medida que los gemidos se intensificaban, la desesperación la invadía, y la figura de Joaquín se retorcía en sus recuerdos, revelando su verdadera naturaleza, una que nunca había conocido. «¿Deberíamos irnos, mamá?», preguntó Diego, temblando. La luz en sus manos temblaba ante el horror que se desplegaba. «No, Diego. No podemos. Debemos detener esto», respondió Beatriz entre dientes, su mente luchando contra el pánico. Cada palabra que pronunciaba parecía hacerse más pesada, como si el aire mismo intentara retenía. La sombra tomó forma, extendiéndose como un manto hilo de humo que tragaba la luz. Beatriz sintió que los latidos de su corazón resonaban con fuerza en sus oídos, mezclándose con el llanto que parecía venerar el recinto. Un pensamiento aterrador cruzó su mente: lo que estaba a punto de suceder podía llevar su vida, la vida de su hijo. «Regístrate», resonó de nuevo la voz de Joaquín. «Necesitas entender». En un arrebato de coraje, Beatriz dio un paso hacia el espejo, la figura en sus manos iluminando su camino. «No voy a permitir que me atrapes. Joaquín, regresa». Ella deseaba escuchar su risa familiar, la calidez de sus abrazos, pero le era imposible olvidar los meses de silencios y misterios que terminaron en una horrorosa muerte. Las llamas en la imagen de Joaquín se oscurecieron, retorciéndose como un fuego agonizante. «Aquí no hay regreso. Solo oscuridad». El espejo comenzó a vibrar, y Beatriz sintió un tirón en su interior, como si una fuerza invisible intentara arrastrarla. «Diego, toma mi mano», gritó, esperando que la conexión concediese alguna protección. Pero la sombra la envuelto, y una risa burlona llenó el espacio, una onda que destrozaba su valor. Diego, aterrorizado, soltó la luz, que cayó al suelo y se extinguió al instante. «Mamá», gritó. El mundo a su alrededor perdió toda claridad, convirtiéndose en un torbellino de sombras y ecos llameantes. La figura por momentos visible de Joaquín se alternaba con un rostro maligno que solo reflejaba sufrimiento. Beatriz sintió que el aire se volvía más denso, asfixiante. «Esto es lo que querías, ¿no?», pronunció, su voz casi perdiéndose en la vorágine. «Lo que quiero es que te unas a mí. Juntos, seremos más poderosos que cualquier grupo de sombras. Verás, esto no es solo por mí, es por nosotros, por nuestra familia». La voz resonaba, distorsionándose, multiplicándose en ecos que resonaban hasta los rincones más lejanos. «No. No somos familia, tú ya no eres Joaquín». Las lágrimas corrían por sus mejillas, como un río que arrastra todo a su paso. «Déjanos en paz». Un estruendo sacudió la habitación, como si el propio espacio estuviera en contra. Beatriz se aferró a la figura de su hijo y gritó de nuevo una oración, siguiendo su instinto. Pero la sombra se abalanzó sobre ellos, quizás buscando someter su voluntad. «La oscuridad siempre encuentra un camino», resonó la voz, como un mantra ominoso que llenaba su mente. En ese instante, la conexión con el espejo mostró visiones, fragmentos de recuerdos de Joaquín, risas, los días felices, pero también momentos de ira y manipulación. La lucha interna de su amor se convertía en el mismo monstruo que la perseguía ahora. La imagen se rompió de repente en 1000 pedazos, haciendo que las sombras se arremolinaran furiosas. «Diego, aléjate de aquí». Beatriz cerró los ojos, sintiendo como el poder comenzaba a acumularse alrededor de ella, como una tormenta estática dispuesta a estallar. Si esta cosa tomaba a su hijo, nunca podrían escapar. «Te estoy dando una oportunidad», proclamó Joaquín. «Elige». Sin saber cómo, Beatriz sintió que una llamada familiar brotaba en su pecho. Algo en la figura que sostenía, ahora brillaba con una luz que no había visto antes. Tenía que hacer lo imposible. «Diego, por favor, confía en mí». Ante ella, la figura no solo era un objeto, era su hijo, y eso le otorgaba un poder que desafió a la oscuridad.
Pero el espejo empezaba a comprometerse, pulsando, gritando. La elección no es solo tuya. El tiempo se agota, el eco de su risa se desvaneció en el viento, pero la amenaza permaneció. Esto no ha terminado, Beatriz, con esa última advertencia resonando en el aire, la realidad se fracturó, y la habitación comenzó a ser un caos sobrecogedor, llevándose consigo lo que quedaba de paz. ¿Logrará Beatriz proteger a Diego y destruir la oscuridad, o ellos serán los próximos en unirse a la eternidad sombría que Joaquín había invocado? Las paredes temblaban, y el espejo, ahora agitándose sin control, anunciaba el verdadero horror que se avecinaba. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y Beatriz sintió que el frío del terror se intensificaba mientras el tirón de la sombra amenazaba con engullirla. La figura de su hijo, suplicante y aterrorizada, se iluminaba débilmente ante sus ojos, y la desesperación crecía como un fuego que amenazaba con consumir todo a su paso. Diego, quédate conmigo, le dijo Beatriz, su voz temblorosa pero firme. No dejaremos que esto nos venza. Las palabras brotaban de su corazón, como un juramento que la ataba a la única luz que aún tenía, el amor por su hijo. La sombra alargada que había tomado la forma de Joaquín se movía sigilosamente, como un depredador en espera. No puedes escapar, Beatriz. Esto es lo que has elegido, lo que el amor ha traído, resonó la voz de Joaquín, transformándose en un eco monstruoso que reverberaba por las paredes, retumbando en su mente. Yo nunca elegí esto, exclamó Beatriz, sus palabras cargadas de dolor. Tú no eres mi marido, no eres Joaquín. Con cada palabra, la figura en sus manos parecía cobrar un poco más de vida, como si su amor por Diego lo imbuía de fuerza. Las ráfagas del viento gélido arrasaban el espacio, desbordando sombras que se retorcían a su alrededor. Beatriz buscó el espejo, su figura temblaba como si pretendiera advertirle de algo más que estaba por venir. ¿Qué eres realmente?, preguntó, enfrentando valientemente a la sombra que había consumido al hombre que había amado. La respuesta fue un rugido, un alarido desgarrador que cortó el aire como un cuchillo. Soy el final de tus días, Beatriz. Esta casa es mi dominio y tú serás parte de ella, resonó la sombra, mientras el ambiente vibraba con su promesa aterradora. No te tengo miedo, declaró Beatriz, aunque su corazón latía con fuerza, a punto de estallar. No te temo, porque tengo lo que más te duele. Tengo a mi hijo. A medida que pronunció esas palabras, la luz que emanaba de la figura que sostenía se intensificó, iluminando el espacio y creando un escudo entre ellos y la sombra creciente. Eso no puede protegerte, amenazó Joaquín, pero su voz ahora temblaba, evidenciando un rastro de duda. La oscuridad siempre encuentra un camino. Pero no esta vez, replicó Beatriz, sintiendo que la energía del amor fluía dentro de ella, y un impulso de esperanza se apoderaba de su ser. Hoy, el amor se enfrentará a la oscuridad. Con un gesto decidido, bailó alrededor de la habitación mientras pronunciaba, con voz clara y poderosa, el conjuro que había encontrado en el libro antiguo. Con luz y amor, expulso esta sombra. Devuélvele a Joaquín su humanidad, o sufra la verdad por toda la eternidad. La habitación se llenó con una luz resplandeciente y los símbolos en las paredes comenzaron a vibrar, como si respondieran a su llamado. Las sombras retrocedieron, y una imagen de Joaquín se reflejó en el espejo, pero esta vez, no estaba oscurecida por la malignidad. ¿Qué has hecho?, gritó la figura, ahora confusa y angustiada. No puedes hacer esto. El terror reflejado en su rostro era palpable, un eco de su propia desdicha. Te devolveré a lo que eras, si se puede, dijo Beatriz, su voz más firme que nunca. Debes liberarte de esta prisión de oscuridad y de las mentiras que te acechan. Mientras la luz tomaba el control de la habitación, la sombra de Joaquín luchó contra su naturaleza, retorciéndose en un intento de sostenerse en el dominio de odio. Su grito se elevó, un clamor desgarrador que resonaba en cada rincón. No. No puedo volver. La oscuridad me ha prometido poder, todo esto es por mí. ¿Y a qué costo?
¿Qué es el poder sin amor? Beatriz mantuvo la mirada fija en su hijo, quien ahora lloraba, aferrándose a su madre mientras la luz crecía con fuerza. Era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Con la determinación de una madre, Beatriz gritó con todas sus fuerzas: Joaquín, despierta. No te dejes vencer por el horror, lucha con todo lo que eres. Las palabras surcaron el aire, deslavando la sombra que se debatía. Un grito final retumbó en el aire cuando, al fin, la sombra fue engullida por la luz, y Joaquín fue liberado de su condena. Su esencia, una mezcla de dolor y amor, se formó en el espejismo, iluminando la habitación en un espectáculo preventivo. Beatriz, exclamó, su voz ya más clara, y por un instante, la figura humana se presentó antes de desvanecerse en un destello deslumbrante. La habitación se llenó de silencio, y, con la sombra desvanecida, Beatriz abrazó a Diego. En ese momento, sintió que el peso que había arrastrado durante años se desvanecía lentamente. Aunque la casa aún susurraba vestigios oscuros, sabía que la luz había vencido la oscuridad. Estamos a salvo, Diego, dijo Beatriz, mientras el abrazo maternal les otorgaba una tregua en el tumulto que habían enfrentado. Con una resolución renovada, se volvieron hacia la puerta, decididos a dejar atrás aquellos terrores que alguna vez invadieron su hogar. Con cada paso que daban hacia la salida, supieron que la verdadera victoria no estaba solo en el destino, sino en la tenacidad y el amor que los había guiado a través de las sombras. La casa había tratado de convertirlos en parte de su oscuro legado, pero juntos habían encontrado la luz para romper las cadenas. Fuera de aquel lugar, el sol brillaba como nunca, y Beatriz sabía que su lucha no había sido en vano. Nunca miraremos hacia atrás, susurró, mientras Diego asentía, sus ojos llenos de esperanza y amor, una promesa para lo que estaba por venir. Ambos se alejaron, las sombras finalmente detrás de ellos, dejando atrás un ciclo de horror que jamás volvería a atrapar sus corazones. Así, un nuevo día amanecía, uno donde la oscuridad había sido derrotada por el amor inquebrantable de una madre. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte más historias impactantes como esta. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu opinión cuenta. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar al canal.